Estudiantes, muy buen día. Seguimos con la secuencia de nuestros temas del curso propedéutico de contabilidad. Ahora vamos a detallar las características de los ingresos y egresos, pero al momento de hablar de estas cuentas nos lleva a otro estado financiero básico para la toma de decisiones y es el estado de resultados. Recordemos que en el balance general se detallan el activo, pasivo y capital contable y son los que nos dicen la situación financiera o la estructura financiera de una empresa. Las operaciones que afectan al activo, pasivo y capital van reflejándose directamente en el balance general, pero existen algunas cuentas que tienen no relación estrecha con las cuentas del balance, pero sí nos ayudan para saber si tuvimos rentabilidad o no, si hubo utilidad o pérdida. Y estas afectaciones u operaciones se concentran en un resumen que se detallan en un estado financiero que se denomina estado de resultados. Y la utilidad o pérdida que se haya obtenido en este documento se integra en el balance general justamente en el apartado del capital contable, en una utilidad o en una pérdida. Entonces, el documento que contiene los detalles de los resultados de las operaciones que lleva a cabo una organización se denomina estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, o también lo pueden encontrar como estado de ingresos y egresos. De una manera más sencilla, lo podemos conceptualizar como el documento financiero que determina la utilidad o pérdida de una empresa a consecuencia de las operaciones que se efectúan durante un periodo determinado. Este estado financiero nos ayuda para poder limitar o delimitar aquellas transacciones que se dieron en un periodo, llámese semana, quincena, mes, bimestre, porque recordemos que cada empresa o ente necesita información de acuerdo a la naturaleza de sus actividades. Entonces, el estado de resultados podemos acotarlos en ese periodo. Y podemos comparar los ingresos contra los costos y gastos. Si los ingresos son mayores, obtenemos un resultado positivo, que se llama utilidad. Pero en el caso de que los ingresos sean menores, el resultado será negativo y le llamaremos pérdida. ¿Qué características tiene un estado de resultados? Es de mucha utilidad porque nos informa si la empresa ganó o perdió. Detalla los ingresos, costos y gastos del negocio para determinar las utilidades o pérdidas del periodo. Este es un estado financiero dinámico, no es estático como el balance general. Es dinámico porque presentan datos a un periodo determinado o un ejercicio acotado. Muestra la situación del negocio justamente en ese lapso de tiempo. Y de acuerdo a nuestro marco legal o al marco tributario, en México es obligatorio elaborarlos al cierre del ejercicio contable, sobre todo para poder dar cuentas de nuestros impuestos al gobierno. Muy bien, ahora vamos a detallar exactamente los ingresos y egresos. La primera parte de nuestro documento financiero podemos encontrar los ingresos y podemos explicarlos como los aumentos transitorios del patrimonio que generan aumento o disminución de los pasivos. Podemos clasificarlos en ingresos operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son aquellos que obtenemos por la actividad principal de la empresa y en aquellas que se dedican a actividades comerciales o de transformación, los encontraremos en una cuenta llamada ventas. Si estamos hablando de aquellas empresas que prestan un servicio
o venden un bien intangible, vamos a utilizar la cuenta de ingresos seguida del concepto correspondiente. Es decir, ingresos de, puede ser del servicio que se trate. Ingresos por servicio de tintorería, ingresos por servicio de distribución, entre otros. Ahora bien, los ingresos operacionales, como les había mencionado, son aquellos que se originan por la actividad u objeto propio de la empresa, especialmente por la venta de bienes y servicios, y los vamos a registrar en una cuenta llamada ventas. Mientras que los ingresos no operacionales son por objetos diferentes a la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, podemos vender materiales de desecho, podemos obtener intereses por operaciones financieras o por dinero que se encuentra en las cuentas bancarias, por arrendamientos, dividendos, participaciones, utilidades en venta de propiedades, entre otros. Y contablemente los vamos a agrupar ya sea en productos financieros y otros productos. Ahora vamos a detallar cuáles son los gastos o costos. Los gastos son aquellos desembolsos que realiza la empresa para poder pagar o hacer frente a esas transacciones operacionales a corto plazo. Recordemos que existen operaciones principales como son pago de nómina, rentas, servicios, entre otros. Y los vamos a clasificar como gastos operacionales y no operacionales. Estos desembolsos depende hacia dónde fueron aplicados para poder clasificarlos dentro del estado de resultados. Los gastos operacionales son aquellos que tienen que ver con todas las transacciones diarias que sufre día a día la empresa y que obviamente tienen un impacto en su resultado. Vamos a entender que son los desembolsos de las áreas de gestión, como gastos de administración, o aquellos desembolsos por la comercialización o distribución del servicio o del producto. Entonces, los vamos a dividir en gastos de administración y gastos de venta. Los desembolsos más representativos son por pago de nóminas, salarios, honorarios, impuestos, alquileres o arrendamientos, seguros, servicios de teléfono, energía eléctrica, mantenimiento, reparaciones de equipos, depreciaciones, amortizaciones, entre otros. Ahora, los gastos no operacionales, que son aquellos que no son necesarios para la obtención de los ingresos preponderantes de la empresa para la que fue creada. Podemos clasificarlos en gastos financieros u otros gastos. Cuando hablamos de gastos financieros son aquellos que tienen que ver con el movimiento del dinero. Por ejemplo, pago de intereses, gastos de cobranza, algún descuento de alguna cantidad con derecho a cobro que se tenía, pero por agilizar la recuperación de la cartera hacemos un descuento y eso se convierte en un gasto para la entidad. U otros desembolsos que no tienen nada que ver con la actividad principal de la entidad. Por ejemplo, donativos, obsequios, pérdidas en las ventas de activo, entre otros. Recordemos entonces que los vamos a agrupar en gastos financieros u otros gastos. Hay otro elemento muy importante que también es un desembolso, pero por el impacto que tiene en la generación de ingresos, recibe el nombre de costos. Por ello, en la diapositiva pueden observar que los costos son aquellos desembolsos de recursos aportados a los procesos de producción y de ventas. Por ello, se clasifican como costos. Y aunque tienen el mismo efecto que los gastos, tienen su estrecha relación con los procesos de producción y de comercialización, toman la denominación de costos.
Podemos encontrar el costo de ventas o costo de lo vendido o costo de prestación de servicios o bien el costo de compra de las mercancías que en el futuro se venden. Aquí entonces encontramos el otro elemento muy importante para disminuir a los ingresos, que son ingresos menos costos y gastos. De acuerdo a los detalles que les he explicado, podemos visualizar la estructura del estado de resultados. Recordemos que para todo estado financiero es importante tener siempre el encabezado con el nombre de la organización, posteriormente el nombre del estado financiero que se trate y la fecha. Si estamos hablando del estado de resultados, recordemos que es un estado financiero dinámico. Entonces podemos colocar las fechas de inicio y de término de la información que queremos analizar o procesar para saber si obtuvimos una utilidad o una pérdida. Posteriormente detallamos nuestros ingresos operacionales, le restamos nuestros costos y gastos operacionales, o sea, aquellos que están involucrados para poder tener el negocio en marcha. Ahí tenemos los gastos de venta y administración. Y lo que nos da como resultado es una utilidad en operación. Posteriormente le sumamos los ingresos no operacionales, como los productos financieros u otros ingresos, y le restamos aquellos gastos no operacionales. Recordemos que entre ellos mencionamos los gastos financieros u otros gastos. Restamos y obtenemos una utilidad o pérdida no operacional antes de impuesto. Si tenemos una utilidad, pues es una utilidad antes de impuesto, pero si es una pérdida, entonces se queda como pérdida. No podemos decir que es una pérdida antes de impuesto porque ya no quedó nada. No hubo dinero, al contrario. Muy bien, en el caso de tener una utilidad antes de impuesto, calculamos esa cantidad, se la restamos y así obtenemos nuestra utilidad neta. Utilidad que se integrará posteriormente al balance general. Si es una utilidad, se suma al capital social en el grupo del capital contable. Si no, por lo contrario, obtendremos una pérdida y se resta al capital social. Espero que esta explicación te haya sido de mucha utilidad. Se despide una servidora, Benilde Herrera Roldán, y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y excelente día.